Angie, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. ¿Qué estabas haciendo ahorita? ¿Un festival? Estaba chambeando ahí en la Casa Cultural Laureles, porque estamos en medio del Festival de Arte Nuevo. Pero muy contenta de venir aquí con ustedes a su espacio tan bonito. Al contrario, a ti también. Gracias por darte la oportunidad de venir aquí a platicar con nosotros. Viajas mucho por tu trabajo. Sí, afortunadamente. ¿Cuántos municipios conoces de Chihuahua? Wow, esos no lo contabilicé antes, pero pues son 67 municipios. Uh-huh. Quizá conozco una tercera parte solamente. Pero sí, por el trabajo he tenido que viajar a muchos de ellos, sobre todo a las cabeceras municipales. ¿De cuándo para acá? Pues yo tengo trabajando para la Secretaría de Cultura 7 años. Uh-huh. Casi nada. Casi nada. Toda una vida, todo un montón de historias en esos 7 años. Pero desde entonces es cuando más he viajado a los municipios, porque pues antes de eso en realidad era mucho el trabajo aquí en Chihuahua. ¿Quiénes son más sangrones? ¿Los de Parral o los de Delicias? La verdad, los de Delicias. No me digas eso. Yo soy de Delicias. Lo siento, sí. O sea, justo la semana pasada tuvimos el festival en Parral y la próxima semana tenemos en Delicias. Y la verdad es que sí hemos tenido, con todo el amor y cariño del mundo, pero sí hemos batallado un poquito más con el carácter de Delicias. Vamos a echarle ganas, te lo prometo. ¿Algo que te haya sorprendido en todos estos viajes? ¿Algún lugar, que digas, vayan para allá? Los paisajes, es que yo soy alguien súper apegada a los paisajes. ¿Tú eres de aquí de Chihuahua? No, yo soy de la Junta Guerrero. Ok. Ajá. Y pues algo que a mí me apasiona de viajar justo es ver los paisajes y conocer a las personas de los lugares, ¿no? Uh-huh. Y creo que de los lugares más impresionantes que yo he visto es Batopilas. O sea, ahorita es como de los lugares que quizá uno ni piensa que es Chihuahua. También me gusta mucho mis tierras, Guerrero, Cuauhtémoc. Uh-huh. Creo que son paisajes muy... hasta hace poco eran muy tranquilos, ahorita está medio complicado el asunto. Sí. Pero los paisajes es mi hit. Uh-huh. Está bien padre Chihuahua porque, es muy cliché lo que voy a decir, pero pues sí encuentras todo, ¿no? O sea, paisajes muy verdes y luego tienes como el desierto, o sea, tienes muchas cosas en un espacio grande, pero a la vez como muy... pues muy rico, ¿no? En experiencias, en naturaleza, en personas. Luego conoces a los de Delicias, bien buena onda, ¿no? Te voy a llevar por una torta Siberia a Delicias y ahí vas a están buenísimas, pero... Ahí está, entonces, ¿Parral no tiene torta Siberia? Pero tiene la barbacoa. Estilo Parral. Ajá. ¿Quién es Angie Chávez Blanco? Me gustaría que te presentes para los que no tienen el gusto. Platícame quién es, platícanos un poco sobre ti y luego te voy a ir preguntando de tus tarjetas. Va. Pues, ¿quién es Angie? Angie es un ser humano primero, uh-huh. Una morra que es gestadora de proyectos culturales. Uh-huh. Y me considero una curiosa del mundo. La verdad es que como que los títulos y todo lo que de pronto nos obligan a decir en las presentaciones, estoy tratando de deshacerme de eso un poco. Uh-huh. ¿Por qué no te gustan los títulos? Porque creo que son limitantes. Okay. Entonces estoy tratando de justo no meterme a un lugar en donde de pronto es medio complicado salir. Pero bueno. ¿Pero títulos te refieres a títulos profesionales o gestora como tal, entendiéndolo como título? Pues mira, por ejemplo, podría decirte que soy gestora cultural hice la maestría en gestión cultural. Okay. Estoy haciendo un doctorado en investigación ahí en la Facultad de Filosofía y Letras en Humanidades. Uh-huh. Y siento que es, al final de cuentas, decir, el ser gestora se limita mucho, por ejemplo, a la administración, o sea, al tema de la lana. Uh-huh. Y ser investigadora, pues, entra mucho en el ámbito académico solamente. Entonces, me gusta más convertir como los términos hacia
ser gestadora desde un sentido femenino, o sea, de algo que tenga que ver más con la vida, con la creatividad. Qué padre. Y el ser curiosa es pues que realmente no hay espacios donde no vaya a haber un tipo de aprendizaje, ¿no? O sea, cualquier saber común es parte de una investigación que es importante resaltar siempre. La creación, Angie, la artista visual, de ahorita, como tal no lo has mencionado, ¿no? Te fuiste más por el tema gestora. En este momento de la vida, sí. ¿Te consideras más una gestora o juegas con ambas cosas? Bueno, ese también estudié artes plásticas, la licenciatura, y pues también pasó esto, ¿no? Que luego la producción artística se volvió una cosa muy individualista y la verdad es que yo me descubrí mucho más en espacios colectivos, por ejemplo, de creación. Entonces, por ejemplo, ya no pinto, ya no hago escultura, ya no hago como esta producción artística de las bellas artes como tal, pero sí estoy todavía haciendo producciones artísticas colectivas que tienen que ver más con el arte contemporáneo. Y pues en ese sentido todavía me puedo considerar un artista visual, por así decirlo. En colectivo, valga la redundancia, con otras personas, ¿no? En conjunto, en grupo. Es correcto. Me metí a tu página y cuando te metes sobre tu trabajo, encuentras muchos apartados. O sea, como que eres multidisciplinaria. Juegas con muchas técnicas. Sí, pues es que en realidad el tema es... Las técnicas son herramientas únicamente, ¿no? Para poder crear, para poder desarrollar un mensaje, una narrativa, una idea que quieras transmitir, pero pues al final de cuentas la técnica siempre, y respeto mucho para quienes se dedican con disciplina a una sola técnica. Técnica en particular. Pero pues sí, en mi caso por eso también soy más curiosa de estar en esa búsqueda, ¿no? Elegiste una carta, el equilibrio. ¿Por qué elegiste equilibrio? Porque es lo que más me cuesta trabajo, creo. Supongo. ¿Entre qué y qué? Entre justo el equilibrar mis tiempos personales con lo laboral, definitivamente. O sea, como que luego se me pasa ahí se me borra esa línea un poco. Y por un lado lo disfruto mucho, o sea que parte de mi trabajo pues tiene todo que ver con mi forma de pensar y con la forma en que lo aplico en mi vida personal. ¿Te consideras afortunada en ese sentido? ¿O no? Porque luego se borra esa línea. Afortunada, digamos que sí, o sea, sí creo que soy una persona con muchos privilegios en ese sentido, pero pues también creo que hay que poner límites. Claro. A veces, es que por ahí está mucho también esto de que, o sea, sí, justo eso, ¿no? De que cuando te dedicas a lo que te gusta, ¿no? Y a lo que es de alguna otra manera tu pasión, tu vocación, pues te puedes considerar afortunado, ¿no? Pero por otro lado es fácil caer en esos agujeros negros donde ya no tienes claro cuándo estás trabajando, cuándo no estás trabajando, cuándo estás descansando y creo que eso puede ser tóxico, ¿no? De forma individual. Sí. Luego también veo que, no sé, por ejemplo, el tema, ahorita hablaremos ya del festival, pero justo el tema de pensar en habitar los procesos creativos desde, por ejemplo, desde casa, ¿no? O sea, muchos de mis procesos de trabajo los hago en casa. Entonces, a veces es también complicado el distinguir qué espacios son para lo laboral. Te duermes pensando como en un montón de cosas que tienes que quieres desarrollar y todo esto. Y a eso me refiero, o sea, como que a veces sí es importante darte únicamente tiempo de descansar, de pensar o de no pensar simplemente, ¿no? De viajar sin estar pensando todo el tiempo en trabajar, justo. Elegiste vocación. ¿Por qué elegiste vocación? Y entiendo que tiene que ver con lo que haces, ¿no? ¿O no? Más bien con para lo que vine. O sea, para mí la vocación es a lo que vienes a hacer
este plan, ¿no? O sea, más que lo laboral, nuevamente, es como, creo que sí hay que explorar un poquito más esas capacidades o esas habilidades que uno tiene para dejar algo aquí en la tierra. ¿Qué te mueve a ti? Me mueve muchísimo ver a la gente apasionada por lo que hace. Ok. Y quiero ser una de esas personas, ¿no? O sea, creo que estamos ahorita en un momento muy complejo, en el sentido de que cada vez estamos más individualizados por las tecnologías y demás, que también tienen su lado positivo. Claro. Pero lo que me mueve es ver a gente que se levanta todos los días justo para explorar y disciplinarse en lo que le apasiona. O sea, ver a alguien que realmente se mueve por sus pasiones es algo que a mí me mueve también. O sea, soy una persona muy observadora y que también recibe un montón de esta energía, y a mí me mueve eso al mismo tiempo. Ok, o sea, y corrígeme, ¿no? Pero y esto, o sea, de ahí como tu interés por meterte mucho a la gestión. Exacto. O sea, encontrar esos perfiles, empujar esos perfiles, incentivar a que se sigan moviendo. Al final del día es como un círculo virtuoso, ¿no? Totalmente, sí. Creo que las cosas hechas como en soledad luego se me hacen algo peligrosas. Soy como siento que siempre debe de haber esta cuestión del afecto, ¿no? Y el afecto pensado en afectarnos unos a los otros. Es como el pensar que todo lo que yo vaya a hacer en algún momento te va a afectar a ti, va a afectar a quienes me rodean, y de la misma forma. Y es ahí donde se produce un sentido de lo común, al final de cuentas, ¿no? O sea, es donde realmente podemos comprendernos y empezar a funcionar de formas distintas. Entonces sí, definitivamente creo que parte de quién soy y de mi trabajo tiene que ver con el observar y con saber canalizar todo eso que nos afecta para poder proponer, ¿no? O sea, para poder ir como en una narrativa mucho más propositiva para la sociedad, al final de cuentas. Eso se me hace como una visión muy interesante. Además, entendiendo que es una visión que viene de una artista. Porque creeríamos que el artista es alguien que está pensado, diseñado, o al menos es lo que nos venden en el cine de arte, que es alguien que crea para sí mismo, ¿no? Para sí misma, o que es alguien que crea mucho en solitario, ¿no? Arturo siempre nos dice que él le gusta estar triste para estar creando, ¿no? Entonces, o sea, como que siempre el artista lo vemos así, ¿no? O sea, como desde esta emoción, de crear. Y tú me dices, no, o sea, a mí me gusta pensar más en lo colectivo, ¿no? Me gusta mucho más entender el hecho de crear, pero como en este sentido de crear en un ida y vuelta, ¿no? Lo que yo hago te afecta o te beneficia, y lo que tú haces me afecta o me beneficia. Por ahí platicamos, también tuvimos la oportunidad de platicar hemos platicado pues aquí con muchas otras personas, pero por ahí también hace algunos episodios hablamos del arte utilitario. Arte que tiene un sentido de utilidad, ¿no? No solo la parte esta que tiene que ver con el ser, pues. Claro. Elegiste ahora. ¿Por qué? Aquí y ahora. Justo porque ahorita, antes de venir, me decía una de mis compañeras de que sí, que es lo que más me estaba estresando en este momento, y era justo decirle que preparar un festival implica pensar, estar en las tres dimensiones al mismo tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Justo porque siempre hay cosas que resolver en esos tres niveles, o sea, de las cosas que ya ocurrieron pero que siguen ahí, reflexiones pendientes y demás, cuestiones administrativas también en el presente, porque pues estamos ahorita, se están llevando a cabo los talleres, y en el futuro porque nos faltan 5 municipios más a los que ir. Entonces elegí esta porque
algo que me tranquiliza mucho es estar justo aquí, en este espacio contigo, como focalizada mi energía y mi concentración en esto. En esto. Es lo que tenemos el ahora. Exacto. Oye, estudiaste arte entonces. Sí. Desde chiquita pintabas, dibujabas, cantabas. Todo eso. Todo. Sí. O sea, desde chiquita fuiste multidisciplinaria. Sí. Vengo de familia de músicos. Ok. Ajá. Músicos de la iglesia. Ok. Sí, pues en realidad toda mi familia siempre, o sea, en mi casa siempre había música, siempre estaban cantando, lavaban los trastes y cantaban, o sea, para nada vieron mal cuando tú dijiste que querías estudiar artes. Yo quería estudiar música, de hecho. Que también es arte. Que también es arte, pero no, mi mamá fue así la que me veía dibujar, pintar y lo que sea, y ella me impulsó mucho para estudiar artes plásticas. También me inscribí a arquitectura. Sí. Quedé en las dos y elegí pues plásticas. Y está padre, ¿no? Tener ese respaldo. O sea, porque luego pasa que mamá, quiero estudiar artes. No, mijo, te vas a morir de hambre. O mamá, quiero estudiar esto. No, mijo, o sea, siempre de pronto, o sea, es común también, ¿no? Y sobre todo en este tipo de industrias, ¿no? Las industrias creativas, ¿no? Como que el papá quiere que estudies, o la mamá, ¿no? Que estudia contabilidad o estudia administración o algo. Pero en tu caso está padre encontrar ese respaldo y ese apoyo en la decisión, porque creo que te transmite seguridad. Sí, totalmente. O sea, creo que ese es uno de los privilegios que mencionaba ahorita, porque, bueno, mi mamá es pedagoga, ¿no? Okay. Y ahorita justamente yo estoy estudiando, mi trabajo de investigación tiene que ver con pedagogía y estética. Pero al final de cuentas, sí, o sea, ese soporte familiar, no solo de mi mamá, sino de toda mi familia, pues que ellos tienen una seguridad enorme en la capacidad que tienen las artes de realmente transformar realidades. O sea, al final de cuentas, pues esa seguridad viene de no dudar de que tu ser creativo tiene un sentido en este mundo capitalista, ¿no? Claro. Porque me llama mucho la atención, o sea, que ahorita mientras te presentabas, o sea, sí, pues no que haya sido tajante, pero te presentaste directamente como una gestora. Y luego ahí en el desarrollo pues me vas platicando que te gusta como todo este proceso de ver a los demás o de alguna otra manera entiendo que tú te llenas, tú te nutres a partir de ver a los demás vivir en sus pasiones, ¿no? Eso de alguna otra manera se convierte también en tu pasión. Exacto. Ese proceso de creación, o sea, esta parte creativa, no creativa, sino esta parte del artista como tal, lo detuviste, o sea, entraste a la escuela, al entrar y al estudiar artes, pues en automático pareciera, ¿no? Volvemos al tema de que los títulos no son importantes, pero eres un artista, ¿no? Y entiendo que en ese viaje tú creaste cosas, o sea, tú hiciste y además jugaste con muchas disciplinas. Pero fue un viaje que no te llenaba tanto, en el camino te diste cuenta que no te llenaba tanto, o en el camino fuiste evolucionando más a este tema de la gestión o de vivir a través de la pasión de los demás. Sí, pues yo creo que yo sé que eventualmente voy a regresar a hacer cosas de creación. Creo que ahorita este momento para mí es el de gestionar y el de ser servidora pública, el de ser gestora de proyectos colectivos, pero en su momento, que también fue un momento muy hermoso. ¿Lo disfrutaste? Sí, muchísimo. ¿Te llenaba también? Totalmente, y no es algo que haya renunciado a eso. O sea, siento que parte de lo que tenemos que hacer es seguir mucho nuestra intuición, ¿no? O sea, hacia dónde va llevándote el cuerpo. Sí, hacia dónde va llevándote el cuerpo, tu mente, tus propias inquietudes. O sea, ese ejercicio de escucharse te va llevando por esos caminos, ¿no? Que no necesariamente. Luego mucha gente me pregunta que por qué dejé de producir arte, ¿no? Entonces yo no lo veo como una renuncia, sino que pues gestionar también es un acto creativo, o sea, es un acto de crear, nada más que ese otro formato de creación.
Entonces, ese camino que fueron quizá desde que estuve en la prepa hasta la universidad, pues sí me dediqué a pintar, me dediqué a exponer, me dediqué a hacer pintura sobre todo y escultura. También tenía una manía inmensa por aplicar a convocatoria. Sí. Y quedar y tener becas y todo este sistema del arte que luego está tan presente en la comunidad artística, pero también un poco me cansé de eso. Y pues quise como explorar otras cosas en realidad. Digo, es mi camino, ¿no? O sea, al final de cuentas quien decide hacerlo permanentemente también está bien. Cada quien tiene su propio camino. Exacto. Yo creo que este es el momento para mandarle un saludo a Fernando. Fernando es parte del equipo de trabajo y con él siempre tenemos amplios debates porque él se enoja. Él dice que no es creativo, aunque sí es creativo, pero él se enoja con los creativos porque dice que no crean, que si son tan talentosos, ¿por qué no están creando? Y pues justo el debate es ese, ¿no? O sea, uno tiene su propio camino, tiene sus propias vocaciones, sus propias emociones, y yo creo que es importante respetar esas vocaciones, ¿no? Y dejar que esas vocecitas, esas emociones, esas pasiones sean las que te vayan llevando, ¿no? Y te digan en este momento de tu vida qué es lo más importante. Exacto. Luego a mí se me hace muy curioso cómo la gente luego se clava mucho con los procesos de los demás en cuestión de si está bien o mal, ¿no? O sea, creo que se nos va mucho tiempo en eso. Se nos va mucho tiempo en pensar cómo sí o cómo no deberían de ser las cosas, o cómo los demás deberían de hacer las cosas. Y no, pues uno tiene que seguir su propia intuición al final de cuentas. Voy a decir algo, pero no me juzgues. No te juzgo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Estoy viendo La Academia. Genial. Hiciste poker face. Estoy viendo La Academia y una de las participantes que justo acaba de salir el domingo pasado es doctora. Y en algún momento me tocó ver algún clip, una conversación donde le estaban preguntando, ¿no? Sobre su ser doctora, ¿no? Porque andaba haciendo en la academia cantando si era doctora. Y ella justo tenía una conversación muy similar a esta, ¿no? Es que decía, a los doctores de pronto nos encasillan como doctores, ¿no? Y piensan que 24/7 somos doctores y tenemos que andar combate y tenemos que estar curando gente. Y pues no, o sea, para mí ser doctor es un trabajo. Y es un trabajo, es algo que estudié y es algo que me gusta mucho, pero yo también puedo hacer cosas después de mi trabajo, y yo también puedo cantar, y yo también puedo seguir, quitarme la bata y seguir otro tipo de ideas, ¿no? Y creo que va mucho en el sentido que me estás platicando. Qué gracioso, porque justo hace ¿También ves La Academia? Porque sí. Eso. No es cierto. No veo televisión. Mientras no me digas que eres Team Tierra o Team Mar, todo está bien con La Casa de los Famosos. Yo ahí no me meto, más bien. Pero justo la semana pasada platicábamos justo que para nosotros, o sea, para la gente que nos dedicamos al arte, los artistas son un símil a los médicos, justo. Ok. O sea, luego yo siento que aquí en Chihuahua, por ejemplo, está muy difuso cuál es el papel del artista, ¿no? O sea, cuál es el papel del artista en cuestión social. Y para mí tiene una correspondencia directa a lo que hacen los médicos con la sociedad, ¿no? O sea, es tal cual un actuar o más bien un crear para la gente, para transformar realidades, sensaciones, formas de pensar, tener un pensamiento más crítico, cuestionarse cosas. Es una forma también de regresar cierta salud social a la gente a través del arte, ¿no? ¿Tú crees que el arte sí o sí, o sea, digo, a partir de esto que me estás diciendo, ¿tú crees que el arte debe tener siempre un discurso? O sea, debe de transmitir algún discurso, alguna idea, alguna... Sí, yo creo que está compuesta de ideas, definitivamente. O sea, y es un medio de transmisión de conocimiento, definitivamente. Pero sí, a veces me gustaría que no fuera tanto desde el discurso, o sea, porque luego los discursos se quedan en un plano un poco vacío.
sino que también esté acompañado de mucho aterrizar en las realidades, en las diversas realidades, ¿no? sociales, que pueda incidir en las realidades, más que desde el discurso, creo yo. Pau Term, una de las chicas que estuvo aquí con nosotros, justo decía eso, decía que, o sea, que hacer arte es básicamente una posición política, es hacer política también. Totalmente. ¿Qué es la gestión cultural? La gestión cultural es lo que comentaba ahorita en un inicio, es la administración de bienes y recursos simbólicos de las sociedades por parte de una institución. Eso es la gestión cultural. Y una gestora cultural, lo mismo, pero a nivel personal. Más bien mi término es gestadora. Tú eres una gestadora. Sí, porque está vinculada un poco más a procesos de cuidado. O sea, tiene que ver con no el maternar propiamente, con el dar a luz a un bebé, sino el tener la capacidad creadora de no solo llevar como al término utilitario o de objeto a la cultura, ¿no? O sea, es crear procesos, es ver tal cual como el proceso de gestación de un bebé. Es implantar una semilla, es ver desde dónde, desde qué ideas surgen, es acompañarla en el proceso, es ser como muy cuidadosa y afectiva en ese proceso, es renunciar muchas veces al ego, y que eso también tiene que ver con renunciar a solamente verle el lado redituable a las cosas, a los procesos culturales. Y pues en resumen es como ver los proyectos culturales desde una perspectiva mucho más amorosa y empática hacia los demás, o sea, supongo. Pero digo, para terminar de entender bien el concepto, porque digo, muchas veces cuando escuchamos gestión cultural o gestor cultural o gestador cultural, de pronto nos vamos como muy directo, ¿no? Al tema de organizar un festival, organizar eventos o, disculpa la ignorancia, ¿no? Acompañar artistas, ¿no? Pero como me lo platicas, lo veo más desde un tema mucho más sociológico, ¿no? O sea, lo veo incluso como un tema de investigación. O sea, de estar como muy al pendiente a lo que está sucediendo culturalmente hablando en sociedad. Y exponenciar o no ciertas ideas, o implantar a lo mejor semillas muy específicas con ideas muy específicas para que surjan ideas. ¿Voy bien? Sí, totalmente. Pues es que al final de cuentas es, bueno, también yo trabajo o pienso mucho desde las perspectivas feministas, ¿no? O sea, al final de cuentas también mi trabajo ha sido el repensar los conceptos o tratar de ver desde mi campo de trabajo, que es la gestión cultural, desde una institución. Tratar de transformar esas dinámicas o esas prácticas que a veces suelen ser muy rígidas, ¿no? Que se plantan en qué tan productivo puede ser un evento, qué tan redituable, cuánta lana puedes sacar, claro. Cuánta gente va a asistir al aforo, o sea, más bien cuánto aforo va a tener el evento. Que se reduce mucho a los números, ¿no? Claro. Y no a los procesos y el tipo de impacto real y directo que puede tener la gente que lo consume. O sea, porque al final de cuentas no podemos separarnos mucho de que estamos en este sistema. Sí. Pero creo que sí se pueden ir haciendo o implementando ciertas prácticas que nos lleven más a pensarnos como seres humanos, ¿no? O sea, que esto que le estás dando a consumir a una persona va a tener un impacto importante en su desarrollo al final. Entonces, dentro de la gestión cultural, pues hay que ir desplazando un poquito a poquito esos conceptos o esa forma de hacer gestión hacia una dinámica un poco más cuidadosa del ser humano. Supongo que es eso. Tiene, asumo que incluso que ver, o sea, con agendas, ¿no? Sí, justo totalmente. Con agendas de temas, etcétera. Y digo, a ver, un ejemplo muy burdo, corrígeme, pero por ejemplo el tema de las multas estas a los narcocorridos y todo esto, ¿eso es hacer gestión cultural? Las multas. Sí. O sea, porque o sea, a ver, o sea, para ver si lo estoy entendiendo bien, digo, es algo que definitivamente no hacen, o sea, no tiene que ver con lo que hacen ustedes, pero
pues yo asumo que el hecho de poner una multa a que se canten o no cierto tipo de canciones con cierto tipo de letras o cierto tipo de intenciones, de agendas, pues es hacer gestión cultural. O sea, estoy promoviendo o no ciertas ideas o ciertas agendas. ¿Lo estoy cachando o no lo estoy cachando? No, tú dime, corrígeme. Más bien estoy pensando la respuesta. Híjole, pues es que, por ejemplo, hay el tema de los narcocorridos y toda la narcocultura y demás. Pues es que para mí sigue siendo cultura. O sea, es algo que, pues, luego vemos las cosas como si se generaran así de manera inmediata de ayer, y son procesos que vienen de cuestiones históricas muy complejas, ¿no? Sí. Entonces, el cancelar, el evitar que ese tipo de contenidos salgan, o que se les pongan multas y demás, pues es una forma de control político. O sea, al final de cuentas, creo que la labor de las instituciones culturales o del gobierno no es cancelar. O sea, al final de cuentas es observar que esos son procesos sociales y culturales producidos de manera histórica de hace mucho tiempo. Claro. Y por razones que a veces pues también son producidas por las mismas estructuras. Claro. Del sistema. Y dicho de otra manera, entonces esas multas al final del día siguen, o sea, terminan siendo una aspirina para, o sea, vamos a decirlo así, si quisieras hacer gestión cultural en ese sentido, tendrías que haberte ido muchos pasos atrás. O sea, porque ya es un tema que está en la cultura como tal. O sea, no porque pongas una multa resuelves ya un tema. Exactamente, pues es justo como que las soluciones luego se vuelven muy, yo les digo cosméticas, ¿no? Así como por encimita. Sí. Y la gestión cultural, administrativamente hablando, pues justo es pensar en las grandes industrias, en las llamadas industrias creativas que creo que todavía no terminamos de comprender qué implica eso. Es delimitar justamente a algo muy... más bien contener la creatividad que a veces no puede ser contenida, ¿no? Sí. Sobre todo en estos espacios tan complejos como son los municipios, como son los procesos de contextos donde la violencia pues está a la orden del día, ¿no? Claro. Entonces, sí, la gestión cultural luego se va mucho al lado de la industria, de cómo sacar dinero de todo ese proceso o de multar. Dentro del... Hablando de la cultura, hablando de la gestión cultural, en términos porcentuales, los artistas, ¿qué tanto? O sea, el artista como tal, en términos generales, ¿es tu herramienta para la gestión cultural o es una más de las herramientas? Obviamente con el debido respeto, ¿no? O sea, ¿son un elemento más los artistas o la gestión solo se hace a través de artistas? No, la gestión cultural, pensando en que lo cultural es prácticamente todas las manifestaciones del ser humano, pues sí, los artistas son un médico más. O sea, es un agente más o un actor más en la conformación de un ecosistema que hace arte, ¿no? Que hace cultura. El arte está dentro de la cultura. Pero pues hay gastronomía, hay un montón de disciplinas, de carreras que tienen que ver con lo cultural. Incluso se nos va que de pronto todas las prácticas vinculadas con la ecología, en realidad podemos irnos a cualquier disciplina y puede ser, es cultural, ¿no? Y la gestión cultural, pues idealmente tendría que atender a todas. Claro. Pero sí, no se limita solamente a los artistas. Se ve que lo disfrutas, ¿eh? Con razón dejaste un poquito pausado todo lo demás. Sí, pues sí. ¿Se hace solo desde el gobierno esto? ¿O se puede hacer desde instituciones privadas? Asumo que sí. Pues la verdad, la gestión cultural en Chihuahua está complicada. O sea, de manera autónoma hay muy pocos gestores o gestoras culturales profesionalizados, por así decirlo. Muy poca gente ha estudiado gestión cultural en realidad, porque pues aquí no hay las carreras que se requieren para eso y demás. Pero
Pues casi siempre los artistas terminan haciendo gestión autónoma. Ajá. Okay. Y eso es no porque quieren necesariamente, sino porque es una necesidad, ¿no? Porque también es vincularse a estar aplicando en convocatorias, a generar procesos en donde puedan generar economías para otras personas, etcétera. Uh-huh. Entonces sí, generalmente los artistas terminan haciendo gestión sin saberla. Sí. Pero sí, gestores o gestoras profesionistas casi no hay en Chihuahua. Y es bastante precarizada porque aparte no se ve. O sea, casi siempre quien sale a la luz es el artista, pero la persona que gestionó todo el proceso, muchas veces nadie sabe que lo hizo, ¿no? ¿Las escuelas de arte deberían de tener más materias administrativas, más materias de números, de gestión? Sí, pensado en una institución, sí. Sí, dentro de lo que yo te comentaba ahorita de la perspectiva más feminista de la gestión, no tanto. Ok. Uh-huh. Quiero hablar de becas, de las becas, de los programas, porque luego allá afuera vemos quienes de pronto crucifican al artista que siempre está como al pendiente de las convocatorias y de las becas y todo eso. ¿Cómo es esa relación o qué tan necesaria es esa relación entre el artista y las convocatorias y los programas? Porque es que aquí nos podemos poner a hablar de qué es un artista, ¿no? El artista es alguien que crea para sí, crea para los demás, pero pues obviamente hay que comer, ¿no? Entonces son relaciones con las que tenemos que jugar, pero ¿cómo es esa relación entre el artista y las becas? Híjole, pues a mí me encantaría que en algún punto ya no se requirieran, ¿sabes? Uh-huh. O sea, creo que es una forma no sostenible en el tiempo. O sea, creo que es quizá no puedo negar que es muy útil, ¿no? O sea, claro. Al final de cuentas le ha permitido un montón. A mí también me ha permitido crear cosas. Pero también pues son aparatos o dispositivos en donde pues te limitan a cierta edad. O sea, muchas de las convocatorias no puedes aplicar a ellas si tienes más de tanta edad. Uh-huh. Las mismas convocatorias están limitadas a las disciplinas que la institución considera como correctas, por así decirlo, o válidas para ser reconocidas. Las convocatorias son limitantes. Siempre. Y al final a mí lo que me preocupa es que quien no gana las convocatorias luego se termina frustrando, ¿no? Porque se siente desvalorizada de su trabajo. Luego siento que son como estas cosas muy hegemónicas, ¿no? Que te dicen que si lo ganas pues es porque eres el más chido y si no pues tu trabajo no vale. Pero es una sensación o una forma, una ideología, ¿no? De las convocatorias. Y al final del día, pues justo eso, ¿no? O sea, el que ganes o no una convocatoria uh-huh. no te hace más o menos creador. Y al final del día no hay convocatorias para todos. No, definitivamente no. Tampoco quiero caer en un punto en donde les comunique yo que no apliquen a las convocatorias, pero sí siento que siempre hay que ir un paso más en observar qué otras opciones hay, ¿no? O sea, porque por un lado, pues sí, las convocatorias son un instrumento de participación que a lo que los gobiernos están obligados. Es una obligación, no sé si es tal cual una obligación, tú dime si es una obligación literal constitucional o no, pero entiendo que es una forma de los gobiernos de incentivar el desarrollo Exacto. de los artistas, ¿no? Pero bueno, incentivar es que, nos llevaría mucho tiempo a hablar de eso, pero yo creo que para resumirlo es... las instituciones gubernamentales trabajan con recursos públicos, ¿no? Uh-huh. Y ese dinero pues puede ser exigido por la ciudadanía uh-huh. y la convocatoria es un instrumento para exceder como esa exigencia. Uh-huh. El impulsar
o sea, también habríamos que pensar qué impulsa, ¿no? O sea, al final de cuentas, de lo que se impulsa, ¿qué deja detrás? ¿Sí me explico? Entonces, más bien como mi invitación es siempre cuando se decida aplicar a convocatorias, hacer cualquier tipo de actividad artística, cultural con instituciones, pues siempre hay que pensar que hay otra cara de la moneda que está siendo anulada por algo que está siendo aceptado. ¿Sí me explico? Claro. Y eso de no irnos solo con esa perspectiva, o sea, porque hay muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan sin convocatorias, que hacen sus propios procesos de creación, de convocar a otro tipo de diálogos, a otro tipo de dinámicas, diría yo, que también pues tienen sus propias complejidades, pero pues son otras formas, o sea, siempre nunca limitarnos a una sola forma. Y aquí es donde tú dices que el artista de alguna otra manera termina haciendo gestión para sí mismo o para sí misma. O sea, lo puedes hacer a través de las convocatorias, pero hay otras formas, otros caminos en los que puedes gestionar tu creación. Sí, pero al final de cuentas sí es un camino medio complicado, pues porque todo lo que nos sabemos al final de cuentas es lo que nos ha mostrado el sistema, ¿no? Entonces, ¿se te ocurre alguna otra idea? O sea, ¿cómo podríamos hacer la creación un acto sustentable, un acto autosustentable? ¿Es imposible? Yo también me lo pregunto, pero acabo de estar en una comunidad en Guatemala que lo hace. ¿Cómo? Es una comunidad de mujeres que hacen textil y es una cooperativa como tal. Y ellas se organizan, hacen gestión autónoma para el dinero que recauden de todos los textiles que producen. El dinero regrese a las mujeres de la comunidad para que puedan tener autonomía económica. Un poco esta perspectiva de que no necesitan estar casadas, de que no necesitan al esposo que les esté dando dinero. El dinero también se va para las escuelas abiertas, que es un poco ahorita el tema que traigo bastante presente, el salirte del aula, ¿no? O sea, que los aprendizajes están en el campo, que los aprendizajes están en los procesos del teñido del textil, etcétera. Y ellas lo tienen muy claro, o sea, ellas ya funcionan de manera autónoma y el Estado no ha podido entrar ahí. Entonces, está padre. Sí, o sea, sí hay formas, pero también pues depende mucho del contexto. Hay comunidades aquí en Chihuahua que también lo hacen, pero los territorios aquí en Chihuahua luego son un poquito más ásperos, creo. Claro. Sí. Pero los he visto, o sea, son esfuerzos que funcionan sin la presencia del Estado propiamente. Angie, ¿el artista debe crear para sí mismo o crea para los demás? Para los dos, supongo. Sí. Siempre es como estar dialogando en esa mirada individual, personal y colectiva. Y mucho más desde tu forma, ¿no? De ver el arte. Sí. De hecho, por ejemplo, en el festival, cada año ponemos ciertos temas de discusión y tratamos de que los conceptos cada vez sean más simples. Sí. Como ahora fue Habitar. Y ha sido impresionante cómo a todos nos ha resonado en algún sentido. Para empezar desde lo personal hasta cuestiones sociales, ¿no? Y ahí se ha generado un debate, se han generado varios debates dentro de los talleres, desde muchas disciplinas, que justo las visiones siempre van a venir desde esa interconexión entre lo individual, lo personal y lo colectivo. Claro. Y lo político. La creatividad es el choque de ideas. Angie, ya prácticamente para cerrar, porque luego nos regañan acá, hablemos un poquito del FAN, Festival de Arte Nuevo. ¿Qué es el Festival de Arte Nuevo y por qué Habitar? Bueno, el Festival de Arte Nuevo es una iniciativa que surgió en el 2017. Surgió en una peda. Literal. Sí. Una peda que se extrapoló y terminó en el festival. No, y 7 años después. Exactamente. No, se me hace importante porque luego sí es bien importante que las ideas se dan en estos espacios, ¿no? Claro. O sea, se dan en espacios donde realmente te sientes más
libre de decir como tus necesidades más netas. Eso de que los cafés son caldos de cultivo para son las pedas. También, las dos. No te creas, pero bueno, esto es una realidad. Sí. Pues se planteó como una necesidad ante ver los programas que ya había en la Secretaría de Cultura en ese año, pero faltaba mucho el apoyo a iniciativas que tuvieran que ver con otras disciplinas fuera de las bellas artes, ¿no? Okay. O sea, al final le pusimos Festival de Arte Nuevo porque tampoco le queríamos llamar arte contemporáneo para tratar de no ser muy... En ese momento era como muy pretencioso, pero era más como para dar espacio a cualquier proyecto, disciplina, etc. Y empezamos, bueno, ese primer año hablamos sobre el juego y tejidos en el arte contemporáneo, y más bien ahí quisimos meter más disciplinas enfocadas a nuevas tecnologías, a nuevos medios. Y ya pues ahí fue avanzando. En el 2018 trabajamos con el tema de la migración. Me acuerdo que ahí estaba muy presente el trabajo de la Casa del Migrante, digo todavía, pero en ese momento había una conexión importante. Y ese año fue muy bonito porque creo que fue la primera vez que vimos como más esa perspectiva social del arte, y creo que ha sido la pauta para ir trabajando ciertas cosas en las ediciones que siguieron. En el 2019 esa lo tengo medio perdido porque la curaduría la hizo una persona que coordinaba FONCA justamente. Y fue un poco más enfocado a eventos, a shows de música y demás. Y bueno, ya en el 2020 pues ya ni les digo, 2020, 2021 digital, todo virtual. Es como una laguna, ¿no? Que tenemos. Esos años a mí réstenme 2 años. No pasa nada. Sí, no, la verdad es que fue un ejercicio bien interesante el llevar los contenidos virtuales, pero pues al final sí la presencia siempre es importante, ¿no? Claro. Y ya 2022, 2023 ha sido como irnos recuperando de encontrar estas nuevas prácticas que están haciendo las personas ya no solo en Chihuahua, porque le comentaba ahorita a Turris que los primeros años estábamos concentrados aquí en Chihuahua. Y luego nos fuimos expandiendo a otros municipios, y ha sido justo el ir reconociendo las estéticas o las formas de trabajo creativo que tienen las personas en Chihuahua, y habitar tiene que ver con el preguntarnos qué tenemos en común dentro de nuestros territorios, ¿no? Claro. Y eso es como una semilla, una palabra detonante para que cada tallerista, para que cada actividad pueda generar sus propias reflexiones, porque al final lo que buscamos es hacer un material editorial un poco más reflexivo sobre qué es lo que está sucediendo en la escena local en Chihuahua. Qué padre. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿En dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde podemos encontrar la agenda? Lo que tenemos que saber es que ya estamos en la segunda semana del festival aquí en Chihuahua. ¿Cuántas semanas va a durar? Son 6 semanas. Bueno, se va a publicar en la tercera. No, ya está publicadísimo. No, el episodio lo vamos a publicar en la tercera. Ya, okay. Estamos en la tercera semana. Nos quedan 3. Nos quedan 3. Estuvimos en Parral, en Chihuahua. Vamos a estar en Delicias. Vencedores del Desierto. Vamos a estar en Ciudad Juárez, en el municipio de Guadalupe. Ahí la verdad es que hay un proyecto en Guadalupe que a nosotros nos mueve un montón. Justo que no trabajaba con instituciones del Estado, pero que abrió un centro para jóvenes y adolescentes en un municipio que era prácticamente el patio trasero de toda la guerra contra el narco. Entonces este municipio va a estar bastante intenso. Y la última semana nos vamos a ir a una ruta de Cuauhtémoc, Krill, San Juanito y San Pablo de la Sierra. Y ahí termina el 5 de octubre. Padre, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Y para Chihuahua en los próximos meses, además del Festival de Arte Nuevo, ¿qué más podemos esperar? ¿Fitch? ¿Feria del Libro? Sí,
Las fechas de eso yo no te lo puedo dar, pero sí sigue el Festival Internacional. Va a estar la Feria del Libro y también vamos a tener un encuentro de ecosistemas creativos y culturales en noviembre. ¿Y nos vas a invitar? Claro que sí, de hecho sí. Tienen que ir. Conste. Angie, pues muchas gracias. ¿Te gustó el café? Está bien rico. Nos lo mandó Marco Correa del 301. Dile, gracias Marco Gracias Marco por el café, estaba muy bueno. ¿Has sido el 301? Sí, de hecho me gustó mucho su historia porque él trabajaba en Maquila. Ajá, sí. Y luego se dedicó al café, a su pasión. Y ahora es feliz, mira. Y ahora es feliz. Puedes ir a sentarte a tomar un café y como lo vas a ver a él viviendo su pasión, entonces va a ser como nutritivo. Es correcto. No te creas. Oye, pues muchas gracias. La verdad es que disfruté mucho, aprendí mucho de la conversación. Igualmente. Y espero que pues no sea la última vez que te tengamos por acá. Espero que no, espero que me inviten, yo encantada. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Gracias Angie y gracias a todos aquellos que por ahí llegaron hasta el final.